Lo que empezó como un simple remake de un clásico, ha ido mutando en su propia, aunque igualmente clásica criatura, que ha llevado de gran manera las aventuras de Jason Frotnik a otra época y a un nuevo público, y cuyos orígenes podéis revisar en nuestro análisis del primer título de esta saga. Pero como bien saben tanto Sunsoft como Inti Creates, no hay dos sin tres, por lo que es hora de equiparnos nuestro traje y ponernos a los mandos de nuestro tanque hiperespacial con Blaster Master Zero 3. Estamos ante el título final de esta trilogía reboot de Blaster Master y siguiendo su estela tanto en historia como en mecánicas jugables. Volvemos a controlar a nuestro tanque, el Gaia Sofía, por escenarios 2D, pero también a su piloto Jason en solitario, tanto en perspectiva lateral como por mazmorras con perspectiva aérea. Esta es la jugabilidad característica de la saga desde su primera entrega en el año 1988, dando una sensación similar a los títulos de Metroid mucho antes de que el término Metroidvania fuera concebido, aunque en esta entrega se han hecho diversos cambios y ajustes a la fórmula, tanto comparando con el original como con los anteriores juegos de la saga Zero. En primer lugar, los niveles laterales han sufrido una curiosa reingeniería con el sistema de brechas dimensionales. Con esto quiero decir que los mapeados vuelven a ser más extensos y explorables, como en el título original o el primer Zero, pero ahora existen ciertos puntos donde tendremos que entrar a versiones alternas de los escenarios con reglas propias, como gravedad invertida, objetos que funcionan diferente u obstáculos que nos matarán al simple contacto, siendo necesario tanto para cruzar a otras zonas del mapa como para obtener ciertos objetos. Esto hace de la navegación algo más laberíntico y confuso, lo que ha dado pie a otros cambios, como avisos en nuestro mapa que nos advierten de puntos inaccesibles que no se ven a simple vista, y el teletransporte entre puntos de control para volver más rápido a zonas ya visitadas. Las mazmorras en vista cenital también han cambiado, sobre todo afectando a nuestro sistema de armas, ya que ahora disponemos de 5 tipos de disparo que podemos usar de forma permanente y que subimos de nivel con los ítems de color rosa, en vez de perder estos disparos a medida que recibamos daño, como ocurría antes. Este cambio genera ciertas dinámicas interesantes, además de combates más versátiles y satisfactorios que nunca gracias a mecánicas como los contraataques o un nuevo botón para esquivar, aunque echando en falta una mayor variedad de situaciones. Las brechas dimensionales también hacen aparición en estas fases, protagonizando mazmorras especiales donde podremos elegir un camino más directo y peligroso, u otro más accesible pero más enrevesado y con límite de tiempo. A esto sumamos algunos cambios menores pero relevantes, como una nueva barra específica para nuestras mejoras de disparo, un jetpack para Jason que nos permite maniobrar mejor con él en la perspectiva lateral, o los protectores de salud, que se han convertido en objetos consumibles tanto para el tanque como para el piloto. En cuanto a los enemigos, se reciclan bastante, dando paso a nuevos lentamente, pero a la vez manteniendo la posición puñetera y movediza de varios de ellos, haciendo que no nos dejen en paz ni cuando queremos explorar tranquilamente. Como siempre, podremos terminar el juego en unas 8 horas, pero reservando una zona y final secretos al cumplir ciertos requisitos con Jason y Gaia Sofía, destacando en esta ocasión por el argumento más intenso y presente en esta tercera entrega, referenciando y conectando la historia de Metafight con elementos de anteriores Blaster Master constantemente. Gráficamente el juego mantiene su estética entre los 8 y 16 bits, asemejándose más a la primera entrega por la abundancia de parajes urbanos y estructuras metálicas, alejándose de los mundos extraños y visualmente más variados de Zero 2, con la excepción de las brechas dimensionales y alguna que otra sorpresa. Se mantiene la banda sonora chiptune pegadiza y frenética marca de la casa y que hace la principal diferencia con el enfoque más atmosférico de la saga Metroid. Destaco también la corrección de los efectos de sonido en ciertas armas de Zero 2, así como los textos en español, que se agradecen debido a la presencia recurrente de diálogos y explicaciones de las mejoras.
Blaster Master Zero 3 es un juego clásico con las ideas muy claras, buscando escapar del diseño más seccionado y lineal de su segunda parte, lo que se nota tanto en sus cambios jugables, el diseño de niveles, las extrañas pero útiles mejoras que conseguimos e incluso detalles narrativos. Todo esto le da una personalidad más caótica y algo más incómoda que de costumbre, lo que lo hace destacar entre su saga como una auténtica secuela, pero en la realidad atestada de Metroidvanias, estamos ante un juego no muy largo ni tan exigente para los fans del género. Aún con todo, y sin ser tan directo como sus antecesores, es una aventura frenética y divertida, y nos hace desear que traigan el pack con los 3 juegos desde Japón, o por pedir un nuevo título que lleve la saga a nuevos horizontes. Es hora de lanzarte a la aventura, Blaster Master.